Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? De verdad que el compartir con ustedes, porque nosotros somos parte de sus misioneros y yo quiero que ustedes se vean reflejados en todo eso que está ahí. Créalo, que cuando usted da, obra y es parte y envía, cuánto me gozo con la doctora Keren, que Dios te bendiga mucho, porque de verdad que has cogido la mejor parte. Y yo siempre soñé ser un médico aquí en la tierra, certificado, pero el Señor ahí me ha ayudado a hacer de todo un poquito y la admiro muchísimo y que el Señor sea tu guía de una manera poderosa en este viaje. Y serán muchos más para la gloria del Señor. Luego de ver estos visuales, yo no quiero ser extensa, simplemente compartiendo un poquito más, ¿verdad?, sobre las experiencias que el Señor nos permite vivir. Y como dice la palabra, aunque este hombre exterior se extenúe, el interior se renueva. Y créame que luego de nosotros venir de todas estas jornadas durante este año, llegamos hace menos de una semanita, y sentarme y ver un poquito de todo esto, mi espíritu se renueva. Y a veces pienso y oro, mi esposo y yo, Señor, se necesitan más manos para poder seguir alcanzando vidas para el Señor. Se necesitan más manos y más corazones apasionados como nuestro Señor Jesucristo. Y me parece que esta iglesia ha sido retada y está aceptando el reto a través de estos años. Y cada día yo tengo en mi corazón, y sé que será así, que veremos más hombres, mujeres, jóvenes, porque esto no importa la edad, que van a responder y que serán traídos al igual que la doctora fue traída aquí al frente y serán comisionados para llevar a la obra del Señor. Amén. No es la cantidad de miembros que podamos tener, sino preguntarnos qué están haciendo, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la iglesia, qué impacto está teniendo la iglesia a los que nos conocen al Señor, porque nosotros conocemos al Señor. Pero ¿qué hacemos con todas esas cosas maravillosas que el Señor nos ha dado? Y ustedes han aceptado el reto y están respondiendo de una manera preciosa, y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Ahí mismo sentados, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, yo lo tengo aquí en una versión un poquito diferente, dice: y si te ofreces ayudar al hambriento, Isaías 58:10, pueden escucharlo. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz de las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y hay otro verso, pero ya en el libro en los evangelios, cuando Jesús alimentó a esos 5,000, y dice en el capítulo 6 de Juan, y luego lo pueden buscar, en el verso 1, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el de Tiberia, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y dice que Jesús se subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Y luego usted sigue leyendo. Pero esta parte dice que dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Señor, gracias por tu palabra y por la experiencia de compartir con esta congregación, que también, Señor, ha sido parte a través de tantos años de sembrar, de orar, de interceder
y de hoy poder ver una vez más que no ha sido en vano el trabajo de ellos en este lugar, no tan solamente alcanzando las vidas que rodean la comunidad, sino alcanzando fuera a las naciones, en lugares difíciles, inhóspitos. Pero sabemos, Dios del cielo, que están cumpliendo el mandato tuyo. Y simplemente, Señor, en esta hora te pedimos que las palabras que compartamos, porque tú nos has hablado desde el principio, sigan encontrando un lugar en nuestro corazón y que podamos seguir el mandato tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente siempre estamos pidiéndole al Señor qué podemos hacer para conocer tu voluntad. Y de hecho el salmista dijo: oh Dios, ya sé lo que tú me estás pidiendo. Es el hacer justicia y amar misericordia. Y yo entiendo que si hemos estado orando y siempre se ora, yo me convertí a los 13 años y siempre, en todo tiempo se hablaba: estamos orando por un gran avivamiento y el avivamiento, y este es el despertar y este es el avivamiento. Pero no me cabe la menor duda que esta iglesia, y no es por estar aquí, no, es porque conozco cómo ustedes están trabajando. De hecho, cuando anoche miré ese fiestón que tenían ayer aquí, yo dije, bueno, tendré que aprenderme los pasitos y todo, papá. Mi esposo me dijo: nena, no te puedo ayudar porque hace 2 días atrás estaba en emergencia. Pero yo me gocé tanto de la calidez, de la sencillez de ustedes. De los procesos, vi una parte cuando supimos que la pastora había estado bastante enfermita. Y aunque no estábamos aquí, estuvimos orando mucho por ella. Y me gustó. Vi un pequeño video así del grupo de líderes. A mí me impactó, porque yo estuve en el pastorado por algunos años y diciéndole a la pastora, o sea, era una palabra de ánimo. Y yo decía, eso la sana O sea, cuando tú tienes una iglesia, que no es que responde tan solamente un liderato y aman a sus pastores y les bendicen y los aman, sino que han puesto el mandato de Jesucristo, que tienen un compromiso, no con la iglesia o con los líderes, sino un compromiso con Dios. Usted ve los resultados. Y la iglesia del Calvario ha visto y seguirá viendo el resultado de lo que es tener un compromiso con el Señor y cumplirlo, porque el Señor les ha seguido poniendo en alta, y yo sé que seguirán viendo muchas cosas más para la gloria del Señor. Y no es que yo le estoy profetizando, porque para esto no hay que ser profeta ni hay que traerle una... No, es que esto es bíblico. Y el que conoce la palabra, y ustedes lo están experimentando, porque la obediencia trae bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo leí estas palabras de cómo primero tantas multitudes seguían al Señor, obviamente en muchas ocasiones el Señor les confrontó y les dijo: ustedes me siguen por los milagros, por los panes, por los peces, porque es la realidad. Había un pueblo que estaba necesitado también físicamente, su estomaguito y también sus emociones, su espíritu, su cuerpo. Pero cuando Jesús suple necesidades, Jesús las suple conociendo que hay algunas que hay que suplir primero para poder suplir otras. Y como hoy estamos hablando de lo que es la gente que pasa hambre, la gente que muere, o sea, estamos hablando que 828 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches. 828 millones de personas. Y no es eso de que cuando tú y yo nos hemos acostado, que así nos levantamos y decimos no, y vamos como ratoncitos y buscamos cualquier cosa. No. Gente que pasa hambre. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, ese himno que dice: tengo hambre de ti, hambre que duele. Pues el hambre de no echar alimento al estómago por días duele.
te debilita y eventualmente te lleva a la muerte. La desnutrición trae muchísimas enfermedades y hoy en día, en este momento, de hecho, Haití está sufriendo un brote grandísimo de cólera. Está sufriendo secuestros, pandillas. No se consigue absolutamente nada. Todo esto que ustedes ven, nosotros compramos en la República Dominicana y todo se cruza para los lugares que estamos alcanzando en Haití. Así es que cuando tú ves entonces estas cifras, como decía mi esposo, como que se te salen de las manos. Pero si en un minuto estamos hablando que mueren 16 personas nada más por hambre en un minuto, 60 segundos. Imagínense qué doloroso es. Lo tristemente es que la mayoría de ellos son niños. Son niños porque sus madres no pueden darle nada de comer porque su cuerpo no genera para un bebé, para amamantarlo. Y las condiciones que están atravesando son críticas. De hecho, el problema que ahorita mismo está ocurriendo en Haití es también por la falta de agua. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sed y le ofrecen un refresco, un jugo, no, pero usted lo que quiere es agua. Y de momento llega y usted se sacia de agua y usted dice, wow, de verdad, Señor, tú sabías que el agua era lo que necesitaba mi cuerpo. Qué sabroso es, ¿verdad? Imagínense personas que mueren por falta de agua, no hay agua. Todo esto del cambio climático, todo esto ha sido terrible. De hecho, se está pidiendo que se declare un estado de emergencia, especialmente para muchos países en el África, donde se espera una devastación y muertes como nunca antes visto. Y eso duele. Y usted pregunta, bendito, pobres y la comida, qué pena. No, en el mundo existe alimentos para aplacar el hambre para todo el mundo. Pero la burocracia, las políticas comerciales, las guerrillas, las pandemias y tantas cosas han hecho que ocurra todo esto que estamos viviendo. Ahora, independientemente si decimos a quién le corresponde tomar el lugar, yo creo que como iglesia estamos llamados. Porque cuando leíamos aquí en la palabra, en el capítulo 58, el Señor nos está diciendo que podemos hacer muchas cosas. Y habla específicamente en el contexto sobre el ayuno. Pero muchos de ellos tomaban el ayuno para su propio bienestar o para dañar el afligido. Tomaban el ayuno para contiendas, para que otros le vieran. Y el Señor le da como un escarmiento y le dice, el ayuno que yo escogí es para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno que yo escogí, dice el Señor, es el que partas tu pan, que compartas de lo que tienes. El ayuno que yo escogí, dice la palabra, es que albergues a aquellos que no tienen dónde estar en tu casa, en tu hogar. El ayuno que yo escogí es que cuando veas al desnudo, lo vistas. El ayuno que yo escogí es aquel de que cuando veas a tu hermano con necesidad, no te escondas. Y quizás tú dices, no, es que la palabra dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Yo no te estoy diciendo en esta hora que cuando ves una persona por ahí le diga, no, vente, te voy a llevar para mi casa. ¿Verdad? Dios nos ha dado sabiduría viendo que en estos tiempos
La crisis de la criminalidad es tan terrible. Pero como iglesia tenemos que seguir respondiendo. Yo siempre digo, yo no creo, quizás a principio cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, se pedían para cosas que no tenían realmente una validez. Y decían, olvídate, si lo que tienes es $1 para el pan para tus hijos para mañana, dalo, olvídate, dalo ahí. No. Pero yo sé que el Señor nos provee. Y el Señor no nos está diciendo, dale todo. Está diciendo, comparte. Y cuando tú puedes compartir de lo que Dios te ha dado, Dios te multiplica. Y Dios te ama más, porque dice que Dios ama al dador alegre. Y por ende entonces decimos, lo bendice, porque si Dios te ama, te bendice. Entonces, cuando tú das de lo que tienes, tiene un sabor mucho mejor. Cuando nosotros comenzamos, hace algunos añitos atrás, muchas personas se nos acercaban y nos decían, ay hermana, yo tengo esto, yo recogí el closet de la casa y allí tengo un montón de bolsas para que vaya. Mira que yo tengo unas cosas allí. Y parecería, ¿verdad? Bonito, pero no es así. Principalmente, a mí me da alegría cuando de lo que a mí me gusta y de lo que yo tengo, lo puedo partir y dar a otro. A mí me da muchísima alegría y satisfacción cuando yo puedo estar en un lugar y yo veo a alguien o una mujer que calza igual que yo, que le pueda servir mi ropita o lo que sea, compartirla. Y en el mundo dice, el que da lo que tiene, a pedir se atiene. Eso es el mundo. Eso es un proverbio satánico. Porque el que da lo que tiene y el que bendice al que está a su lado y el que aún no conoce, Dios lo bendice más. Esa es nuestra experiencia. Y yo sé que esa ha sido la experiencia del Calvario a través de todos estos años. Es que partas tu pan con el hambriento y albergues. Mire cuántos lugares nosotros vamos en las calles, especialmente estas áreas de Medio Oriente, en Asia, en India, Marruecos. Son lugares muy difíciles donde tu vida está en peligro. Pero si tú te escondes y si no haces lo que... A veces estamos tan agarrados aquí en la tierra, ¿verdad? Ay, hermana, es que hay mucho peligro ya o lo que sea. Pero dice el Señor, pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Y cuando tú vas por la calle y tú ves todas esas familias ahí tiraditas, durmiendo afuera, papá, mamá, los niños, cuando tú vas a esas comunidades de leprosos y tú puedes decir, por lo menos podemos proveerle una carpita para que se aguarezcan. O cuando tú estás en lugares como por ejemplo en Jordania, donde trabajamos mucho, como decía mi esposo, con diferentes grupos, tanto sirios, sudaníes, de diferentes lugares. Y tú entras a sus casitas de plástico y te das cuenta que ellos tienen que escoger o en poder hacer un poquito de pan en esa hornillita pequeña o coger ese poquito de gas que sale por esa flamita para el frío. Eso duele. Nosotros tuvimos varios meses después de enero en estos lugares y no teníamos ni una calefacción. Y nos acostábamos con 3 y 4 suéter y pantalones y de tantas cosas hasta que pudimos comprar 2 calefacciones portátiles. Y yo decía, Señor, y la gente que está en la calle, y los niños que están sufriendo, que mueren de frío y de hambre y tantas cosas. Podemos hacer la diferencia.
Porque no es el gobierno. Si tú y yo seguimos esperando los gobiernos, no, aquí nosotros pensamos, no, es que esto le toca al gobierno, a las instituciones, a la agencia. No, esto nos toca a nosotros como iglesia. Porque ese fue el pensamiento de Isaías. Isaías pensó que Usías le tocaba hacer todo el cambio en el pueblo. Y el Señor tuvo que eliminarlo, sacarlo para que Isaías pudiera tener una experiencia frente a frente al Señor. Y al final de todo ese proceso decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo me pregunto, en estos minutos que nos restan, ¿cuánto entonces o cuántas cosas tendrá el Señor que quitar de nuestras vidas? ¿Cuántos Usías tendrá que el Señor matar en nuestras vidas para que nosotros podamos encontrarnos ante ese Dios que es 3 veces santo y ver nuestra realidad y confrontarnos con el Señor y responderle al Señor, Señor, aquí estoy yo? Porque nosotros no estamos llamados a que otras personas tomen el lugar, porque serían ciegos, guías de ciegos. Somos nosotros que conocemos la verdad. Somos nosotros los que podemos albergar, no tan solamente con una estructura. Hay gente que necesita un albergue espiritual. Y esta casa es un lugar de albergue también. ¿Cuántos andan por ahí quizás no como esto que hemos visto, pero que están desnutridos espiritualmente, emocionalmente? Creo que son los que más que se ven en nuestras naciones, en Estados Unidos y Puerto Rico. A veces yo escucho que la gente dice, oh, María ahora sacó, cuando vino María, los terremotos, sacó realmente el dolor y el hambre del puertorriqueño y aquello y lo otro. Mira, hermano, aquí, y quizás yo me equivoque, pero aquí el más pobre tiene un televisor en su casa, o 2 televisores, o un equipo de... Mire, hermano, yo recuerdo, yo pude llegar para la pandemia, pudimos salir ahí casi al ras. Y yo llegué a ver cuando llegaron las ayudas aquí, la gente aún haciendo esas colas grandísimas en Sam's. Y no sacaban comida, eran televisores. Y no era gente rica, era gente que recibió la ayuda del gobierno. Televisores. Y usted después me vienen a decir a mí, la gente tan pobre aquí que no tiene nada. ¿Ustedes saben cuántas ayudas recibimos nosotros? Yo sé de mucha gente que recibe sus ayudas de lo que se llama aquí el PAN y lo trucutean y lo cambian para complacer sus propios vicios. Lo que pasa es que utilizan incorrectamente el dinero. Y eso es así. Cuando tú vas a la palabra, entonces tú te das cuenta que el hambre y la necesidad de nuestro país es más allá. Porque viven en una miseria espiritual, en una miseria mental. Y les voy a decir más, a veces en nuestras propias iglesias tenemos personas de esa manera. Y tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestra mente, que la renueve conforme a su palabra. Entonces tenemos que seguir compartiendo, albergándolos, al desnudo proveyendo su vestimenta. Y en el caso de nosotros, a todos esos desnudos espirituales. Porque usted y yo podemos vestir a alguien. Podemos ponerle toda la ropa preciosa y buscar una persona que esté en la calle, ya sea porque por alguna situación, y usted puede afeitarlo, arreglarlo, vestirlo, bañando y ponerle el mejor traje y atuendo, pero eventualmente, si ese interior no cambia, vamos a tener la misma persona con una vestidura bonita y limpiecito. Entonces la iglesia está llamada para hacer ese trabajo interior a través de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes como iglesia lo están haciendo y eso impulsa a seguir alcanzando desde nuestra Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y otra cosa es, no te escondas. Cuando veas la necesidad de tu hermano o de aquel que te rodea que aún no lo conoce, no te escondas. Yo sé que es más fácil pasar de largo
como los religiosos. Pero si algo me enseñó a mí Jesús, es que Jesús siempre se detuvo ante los individuos y las multitudes. Y yo creo que como iglesia tenemos que seguir reafirmando eso. Es detenernos ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Yo recuerdo que cuando yo estuve pastoreando hace muchos años, tratamos de sacar como unos pequeños libritos y repartirlos por las comunidades, y ahí iban reflexiones. Y como que no daba, ¿verdad? Uno se desanima, ay no, pero como que esto. Pero recuerdo un día que nos llamó un psiquiatra y nos dijo, ¿sabes qué? Encontré esta mañana en el carro, en el wiper, una revistita de tu iglesia. Y me dijo, yo había ido al carro para buscar algo que se me había quedado, pero ya yo tenía mi pistola preparada, porque hoy me iba a quitar la vida. Y me dijo, y cuando comencé a leerlo, algo en mi corazón entró, claro, el Espíritu Santo y la misericordia de Dios, y cambió mi mente. Y comenzó a llorar y dijo, de verdad que ya no quiero morir ni quitarme la vida, quiero vivir. Ustedes como iglesia, yo sé que lo están haciendo, y yo les insto que aunque quizás no puedan ver toda la trayectoria y todo el futuro, tú y yo no necesitamos ver nada de esas cosas. La gente está desesperada siempre buscando el horóscopo y buscando las cosas y las galletitas de la suerte y todo eso. Pero ¿saben? Nosotros no tenemos que hacer nada de eso porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Simplemente usted toca, hace la voluntad de Dios y el resto Dios lo hace. Había un agricultor, y creo que voy terminando con esto. Había un agricultor que fue muy famoso. El lugar que él había sembrado daba unas flores que eran grandísimas, bellas. Era lo máximo, la envidia de muchísimos otros lugares. Y le preguntaron que cuál había sido su éxito. Y él le dijo, pues mira, cuando yo voy a sembrar, yo saco de mis mejores semillas y las comparto con los agricultores que están alrededor mío. Y de momento la gente lo miró y le dijo, pero espérate, eso como que no tiene sentido, porque te va a dar, no te da miedo que ellos tengan algo mejor que tú. Y le dijo, no, porque cuando viene el viento, esas semillas vienen a mi jardín también. Y voy a continuar teniendo la misma calidad y a la misma vez ellos también van a obtener una bendición. Porque si yo le doy o si yo dejo que ellos siembren semilla mala, cuando venga el viento esa semilla va a venir a mí, a mi granja, y me va a dañar mis cultivos. Y nosotros como iglesia, por eso es que le digo, no desde lo que sobra, no desde lo que sacaste del closet, no desde el menudo que te quedó ahí, que sobró, sino da de lo que tienes. Y él decía, entonces cuando viene, pues va a venir semilla buena, ellos son bendecidos y mis flores continúan preciosas. Y así es en el Señor. Y nada más lo que se me viene a mi mente es que Dios nos dio lo más maravilloso que tenía: a su Hijo Jesucristo. Y dice que no escatimó como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Dios se entregó hasta lo sumo, tomando forma de hombre. Y dice que por esa experiencia y por esa obediencia, Él tomó un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos sepan que Jesucristo es el Señor. Tenemos que ser igual como Jesucristo. ¿Usted quiere buscar un ejemplo? Tenemos tantos predicadores espectaculares, tenemos música espectacular y todo eso, pero no hay nada que pueda cambiar nuestra vida que el ejemplo de nuestro Salvador y Señor.
Cuando veas la necesidad, detente, no sigas de largo, detente, haz la diferencia. Mientras otros estaban en sus grandes eventos religiosos, Jesús estaba detenido atendiendo a una mujer desesperada de flujo de sangre que no sabía qué hacer. Jesús estaba detenido tomando niños en sus brazos y sentándolos en sus faldas y orando por él. Jesús estaba detenido llamando a aquel muchacho que había muerto, una mujer viuda, y lo único que le quedaba era su hijo, y le mandó a detener ese funeral que venía tan acongojado, y le devolvió ese muchacho, se lo devolvió y le dio vida a aquella mujer. Cuando tú buscas las escrituras, Jesús siempre está detenido ayudando al que le rodea. Mientras los religiosos continúan con sus grandes tareas, los que nos parecemos y queremos imitar a Cristo, nos detenemos no tan solamente ante las multitudes que están clamando por una diferencia, sino ante lo más sencillo para decirle: hay esperanza. Quizás tú no tengas las palabras más lindas y más opulentas, pero si tu corazón es un corazón que ama justicia, que quiere hacer la voluntad de Dios, vas a tener un gran resultado y una gran satisfacción. Tus pies, como yo siempre digo, podrán estar. Yo siempre digo esto, ¿se acuerdan? Y quizás lo dije la otra vez, que decían antes un anuncio de la gloria: tus pies en la tierra y tus zapatos en la gloria. Tú no necesitas zapatos en la gloria. Necesitamos tener nuestros pies sobre la peña, que es Cristo Jesús. Y allá en el cielo, o donde el Señor nos haga una casita, lo que sea, simplemente: Señor, gracias, porque aquí estoy haciendo tu voluntad y un día estaré contigo por la eternidad. Amén. Yo los invito a que se pongan en pie. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, por mis hermanos, por mis hermanas, por la Iglesia del Calvario, por su equipo de trabajo, de compromiso. Señor, yo sé que ellos escuchan unas prédicas tremendas, Señor, cada momento, estudios, y eso ha hecho, Padre, que no tan solamente puedan crecer espiritualmente, sino que lo puedan poner en práctica. Hoy, Señor, hemos compartido testimonio de lo que se hace, Señor, cuando seguimos obedeciendo tu palabra y queriéndole hacerles saber que ellos han sido parte esencial de este trabajo tuyo. Así es que sigue levantando hombres y mujeres. Yo sé que en diferentes lugares, Señor, tú nos pones para ser de bendición. Pero lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos, Señor, con compromiso, con amor y con pasión. Ahí está, Señor, la clave. Ahí está la bendición. Te damos gracias por cada vida que está aquí. Te damos gracias por las cosas que tú seguirás haciendo en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por las vidas que ellos siguen tocando, que aún ellos no desconocen, Señor. Ellos desconocen hasta dónde como iglesia han podido llegar. Y aún así, Señor, quizás no lo puedan saber todo durante este tiempo, pero cuando estén allí delante de tu presencia, tú le dirás por qué. Porque viste al desnudo y lo vestiste. Y porque viste al sediento y le diste agua. Y porque viste al hambriento y le diste de comer. Porque viste al enfermo y le sanaste. Y tú dices: ¿pero cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hice? Y tú le dirás: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Fortalece cada familia representada. Bendice a los niños, Señor. Nuestras mentes sean transformadas por tu Espíritu cada día para parecernos más a ti. Y gracias
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.